El presidente Peña Nieto publicó la Ley de Seguridad Interior y mañana entra en vigor. Le pide a la Corte que analice la constitucionalidad de esta ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva. El futbolista paraguayo Jonathan Fabro va a ser extraditado a Argentina, donde tendrá que enfrentar 2 acusaciones por abuso contra menores. Tendremos la historia. Ricardo Anaya y Miguel Ángel Mancera hacen las paces. Dicen que no hay heridas y que la prioridad es apoyar al frente opositor. El exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, fue vinculado a proceso por peculado. Estará en la cárcel 6 meses para que se investigue si desvió dinero de Chihuahua para financiar campañas electorales del PRI. Esta tarde, el presidente Peña Nieto publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Seguridad Interior. El presidente había adelantado en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad que hoy promulgaría la ley para dar paso a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine si esta ley es constitucional. El presidente dijo que no va a emitir la declaratoria de protección a la seguridad interior como lo marca la ley hasta que la Corte, precisamente la Suprema Corte, no resuelva las impugnaciones. La Ley de Seguridad Interior entrará en vigor a partir de mañana viernes. Durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Peña Nieto defendió la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. Dijo que hubiera sido irresponsable dejar a su suerte a la sociedad civil en los estados con mayores índices de violencia. El presidente Peña Nieto aclaró que la etapa de análisis legal que ahora sigue para esta ley no va a impedir que las Fuerzas Armadas sigan su trabajo en las calles. Esta ley también nos permite tomar conciencia sobre la urgencia de que las autoridades estatales y municipales fortalezcan sus capacidades institucionales para proteger a la población ante la amenaza de la criminalidad. Además, nos recuerda la necesidad de tomar una definición sobre otro tema largamente pospuesto: si debemos seguir con más de 1.800 policías municipales o construir, como propuse al Congreso de la Unión hace más de 3 años, 32 policías estatales profesionales, confiables y eficaces. Antes de que se diera a conocer que hoy se promulgaría esta Ley de Seguridad Interior, las asociaciones civiles que integran el Consejo Nacional de Seguridad hicieron un último esfuerzo para pedirle al presidente Peña Nieto que vetara esta ley. El Observatorio Nacional Ciudadano solicitó que se escuchara a la sociedad. También pidieron que en las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad las autoridades federales y los gobernadores hagan un ejercicio analítico y evaluación respecto de los avances en los compromisos que han hecho para reducir la violencia en el país. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública retrasó un día la publicación de la cifra de los delitos correspondientes a noviembre. Estos datos regularmente se difunden los días 20, 21 de cada mes, pero esta vez se aplazó porque el Sistema Nacional de Seguridad Pública va a emplear a partir de ya, de mañana, una nueva metodología para la clasificación de los delitos y de las víctimas. Así que va a haber mañana un taller, de hecho es un taller para la prensa a partir de las 10 de la mañana. Va a estar, por supuesto, el equipo del secretariado, el apoyo de organizaciones también de la sociedad civil, van a presentar la nueva metodología y después de eso pues se van a publicar las cifras actualizadas. Este curso por ahí de las 2 de la tarde se tiene pensado que termine, así que será en ese rango más o menos cuando conozcamos los nuevos modelos, el nuevo modelo mejor dicho, y ahora las categorías de los delitos, cómo los vamos a estar viendo mes a mes. Por lo pronto, los datos más recientes de incidencia delictiva con los que se cuenta son los correspondientes al mes de octubre, que por cierto fue el mes con más ejecuciones de que se tenga registro, con un total de 2.371 homicidios. De acuerdo con el secretario ejecutivo, en lo que va del sexenio del presidente Peña Nieto, se han registrado 91.960 asesinatos. Y además de estos temas, luego de que ayer 6 cuerpos fueron encontrados colgados en puentes allá en Baja California Sur, el gobernador Carlos Mendoza Davis, allá el gobernador de ese estado, admitió que hay, ni hablar, una crisis inédita de violencia debido a la disputa del territorio entre 2 grupos criminales. El gobernador dijo que las autoridades locales y federales están trabajando juntas para enfrentar el problema.
Vamos a ver este caso que ha llamado mucho la atención hoy. Es un deportista, es un futbolista, ha estado aquí en México, el futbolista argentino nacionalizado paraguayo Jonathan Fabro va a ser extraditado a Argentina. Jonathan Fabro, un destacado jugador de este equipo, pues yo diría sorpresa incluso de del torneo que recién terminó en el fútbol mexicano, los Lobos BUAP, fue detenido en Puebla ayer, va a hacer frente a la justicia, a la Argentina, por acusaciones de abuso contra menores. El exfutbolista de los Lobos BUAP, Jonathan Fabro, está acusado en Paraguay y Argentina de abuso de menores. Ayer, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR lo detuvieron en Cholula. Desde el 4 de diciembre, la Interpol emitió una ficha roja para su captura internacional a petición de la justicia argentina, que lo señala de presuntamente haber abusado de su ahijada entre 2012 y 2016. Esos abusos habrían comenzado cuando la niña, hija de su hermano y exrepresentante Darío Fabro, tenía 6 años. El hermano de la niña descubrió unos mensajes de WhatsApp que el jugador le mandó a la víctima. Después, ella le contó a su familia que Fabro le había hecho tocamientos y la había obligado a practicarle sexo oral y masturbación. Fabro también tiene una acusación en Paraguay. La madre de una niña de 5 años lo acusa de tratar de forzar a la menor a practicarle sexo oral. La novia del futbolista, la modelo paraguaya Larisa Riquelme, lo defendió a través de su cuenta de Instagram, asegurando que el anterior abogado del futbolista no lo había defendido correctamente y no le notificó que debía ir a declarar. Si yo tuviera la duda que Jonathan tiene un problema, o como quiera llamar, o no sé, es lo que ustedes plantean ahí, yo sería la primera en hacerlo tratar, cuidarlo como hijo. En caso de ser declarado culpable, el futbolista podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión. Hace un par de horas, alrededor de las 8 de la noche, un hombre resultó baleado en la cabeza en una riña al interior de un vagón del metro. La agresión se registró en la estación Romero Rubio, en la línea B, esta que va de Buenavista a Ciudad Azteca. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, el hombre fue agredido por 3 sujetos que se dieron a la fuga. La persona herida fue trasladada al hospital de Balbuena. En otras cosas, hoy fue el sepelio de Pedro Galindo Morera, hijo de la activista Marilena Morera, presidenta de Causa en Común. Los restos fueron velados en el Panteón Francés. Al funeral acudió Margarita Zavala, precandidata presidencial independiente. A las 6 de la tarde, Pedro José fue cremado. Pedro José Galindo Morera murió ayer víctima de cáncer. Y a tres meses del sismo en la Ciudad de México, el del 19 de septiembre, seguimos viendo escenas como esta, bomberos ayudando a sacar las pertenencias de los vecinos damnificados de un edificio de la colonia Prado Coapa en Tlalpan, dañado precisamente por los sismos. Los bomberos apoyaron a los inquilinos de 20 departamentos. El edificio se va a someter a trabajos para reforzarlo, pero pues por lo pronto nadie puede ocuparlo. En la delegación Iztapalapa continúan con la entrega de apoyos para los damnificados. Hoy entregaron 3 millones de pesos del programa de autoempleo, pero algunos vecinos de Iztapalapa no están conformes con el trabajo de la delegación. Es el caso de habitantes del pueblo de Santa Cruz Mellehualco. Desde hace más de 30 años, los vecinos del pueblo de Santa Cruz Mellehualco, en Iztapalapa, notaron que el piso de sus casas y sus calles comenzaban a agrietarse. Con el tiempo, se acostumbraron a vivir así, hasta el sismo del 19 de septiembre. Las grietas debajo de sus hogares comenzaron a expandirse. Ahora, los habitantes temen por su vida. Echábamos agua y cosa que no pasaba antes, se iba completa, ¿no? Estoy hablando de, no sé, una cubeta grande de agua. Ya, caray, bueno, pues nos dimos a la tarea de revisar y nos encontramos con ese hoyo. ¿Cuánto es? ¿Metro y medio? 1,70.
De acuerdo con el Atlas Nacional de Riesgos, elaborado por la UNAM y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el pueblo de Santa Cruz Mellehualco es atravesado por 5 grandes grietas. Pero el riesgo es latente en toda la delegación Iztapalapa, ya que las fracturas en el subsuelo abarcan 23 colonias y representan más del 40% de todas las grietas que hay en la Ciudad de México. En la calle 5 de Mayo, Cristóbal Barrón fue uno de los vecinos que resultó más afectado. La grieta que desde hace años cruzaba su calle se expandió hasta uno de sus cuartos. ¿Cuántas casas puede abarcar una grieta? Pues manzanas, no nomás una calle, sino manzanas. La que aquí está visible viene desde 5 calles más atrás, atraviesa, sale hasta Ermita Iztapalapa. Los vecinos afectados han estado recibiendo apoyo económico de la delegación Iztapalapa por los daños en sus viviendas. Sin embargo, piden que se atienda el problema a fondo. Después del 19 de septiembre se hicieron revisiones y peritajes y hasta ahora no les han dado una solución. Por mucho dinero que me den, 3 millones de pesos, yo reparo mi vivienda, hago una vivienda nueva, pero si la calle está mal, me va a seguir pasando lo mismo, va a deteriorarse y a tal grado de que se pueda colapsar otra vez. Ya no pasó por acá, todo el agua se está yendo por las grietas. Mire. Y esa es una pequeña grieta. Todos los demás. No. Qué gran desmadre en nuestras calles. Y en otros de los estados afectados por los sismos de septiembre, pues en Oaxaca, esta semana se entregó la primera casa antisísmica para una familia de damnificados en Unión Hidalgo, uno de los municipios más afectados por el sismo, el del 7 de septiembre. La construcción de este tipo de casas, pues es una iniciativa de la delegada en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez. La delegada de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, entregó la primera casa reconstruida en Unión Hidalgo, uno de los municipios más afectados en Oaxaca por el sismo del 7 de septiembre. Esta es una de las 100 casas que la delegada prometió entregar y que se construyen con trabajo voluntario, ayuda de tuiteros, empresarios y sociedad civil. La casa tiene una base de mampostería y una estructura de acero que la hacen más flexible y resistente a los temblores. Cuenta además con un sistema de ventilación natural que la mantiene fresca sin necesidad de utilizar ventiladores ni usar luz eléctrica. La señora Sandra Santiago, la propietaria, fue la encargada de cocinar durante un mes para todos los voluntarios que estuvieron trabajando en Unión Hidalgo. La señora Sandra y su familia se comprometieron a concluir la construcción de la casa, instalando baños y acabados. Además, también se comprometieron a ayudar en los trabajos de los siguientes proyectos de reconstrucción. Días después del temblor, Xóchitl Gálvez llegó al municipio para participar en la demolición de las casas dañadas. Los habitantes de Unión Hidalgo, voluntarios de la Ciudad de México y los mismos trabajadores de la delegación Miguel Hidalgo se organizaron para hacer esos trabajos y rescatar el material que fuera posible. Los voluntarios demolían de 6 de la tarde a 6 de la mañana para evitar el calor del día. Gracias a Dios que nos dejó estas alas para poder volar y tomar un nuevo horizonte, o como dice el dicho, tener los ojos hasta la punta de los cuernos para poder ver más lejos. Vámonos con los presidenciables. Bueno, Andrés Manuel López Obrador aseguró que su equipo está diseñando un plan de emergencia por la aprobación de la reforma fiscal en los Estados Unidos que reduce los impuestos a las corporaciones. En el municipio de Apan, en Hidalgo, López Obrador dijo que esta reforma puede afectar las inversiones en México y también aprovechó para criticar al presidente Peña Nieto por su respuesta precisamente ante esta reforma fiscal. Esto ha preocupado a empresarios mexicanos por que no van a haber condiciones equitativas, no va a haber una competencia leal si en México se mantienen impuestos altos.
Yo lamento que haya perdido tiempo el gobierno de Peña Nieto y que no haya elaborado un plan para estar dando respuesta hoy mismo. Más tarde, en el municipio de Cuautepec, también en Hidalgo, una activista transgénero de nombre Diana Vallardo, interrumpió a López Obrador y le exigió congruencia, propuestas reales y acciones a favor de la comunidad lésbico-gay. Hay un despertar ciudadano y por eso vengo a verles. Andrés Manuel, por favor, congruencia. Pedimos subir para que nos incluyan y no nos dejan subir. Los de Morena tienen tocado. Gracias, Andrés Manuel. No se excluye a nadie. No se vale lo que nos hacen en PT, ayúdanos, creemos en ti, ayúdanos a la comunidad. Así va a ser. Nada, cero discriminación. Nada de discriminación. Tiene que haber respeto y libertad. El precandidato presidencial del Frente Opositor, Ricardo Anaya, comió en la Ciudad de México con el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Estuvieron solos en el restaurante El Cardenal frente a la Alameda. Anaya esperó más de una hora a Mancera. Estaba en Palacio Nacional, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Mancera comió pescado, Anaya un corte de carne. Y después de la comida dijeron que pues no hay rencores ni heridas por la selección del candidato presidencial. Aseguraron que lo importante es fortalecer al Frente Opositor. No hay heridas, ¿cómo va a haber cicatrices? No, tuvimos una reunión, la verdad, muy productiva, creo yo, muy cordial. Me interesa mucho ser vigilante de la parte del cambio de régimen, del gobierno de coalición. Eso es en lo que yo me voy a concentrar, en ser vigilante de esa parte importante del proyecto. Él no requiere una invitación, él ya es parte fundamental del frente. Él va a estar en las grandes decisiones y va a ser pilar primero en la construcción del modelo del gobierno de coalición y esperemos que el día de mañana también formando parte de él. Por cierto, Ricardo Anaya pidió a su adversario José Antonio Meade que dé una explicación sobre el escándalo de Alejandro Gutiérrez, el que fuera secretario general adjunto del PRI, acusado presuntamente de triangular recursos del gobierno de Chihuahua al PRI en el 2016. Nos parece muy grave lo que se ha denunciado en los últimos días. Esta es la prueba de fuego para la FEPADE. Debe actuar esta Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, porque de confirmarse estas versiones que han sido publicadas en la prensa nacional, pero ya también en la prensa internacional, estaríamos frente a la comisión de gravísimos delitos electorales. A mí me parece absolutamente increíble que el secretario de Hacienda entonces, ahora candidato del PRI, no se haya percatado de estos desvíos de recursos públicos hacia las campañas del PRI. Exigimos una investigación a fondo. Este asunto es de la máxima gravedad. Por su parte, el precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, se reunió en Hermosillo, en Sonora, con la gobernadora Claudia Pavlovich y con militantes ahí. Dijo que en las elecciones del próximo año no se puede dejar al país pues en manos de ocurrentes o de ocurrencias. Por cierto, ahí le preguntaron precisamente a Meade sobre el manejo de los recursos de su campaña luego de la detención de Alejandro Gutiérrez. Esto respondió José Antonio Meade. Que no quepa la menor duda que en esta campaña no va a haber absolutamente un peso que no tenga un origen lícito y sobre el cual no se pueda rendir cuentas. Y respecto al otro tema, estaremos atentos a darle seguimiento al proceso local. ¿Apoyo por parte del PRI al señor Alejandro Gutiérrez? Estaremos pendientes, yo le tengo afecto en lo personal, lo conozco y espero que se aclare todo a satisfacción. Y aquí sí nada más vale la pena hacer una puntualización de fechas. José Antonio Meade era secretario de Desarrollo Social en la fecha en la que se le está reclamando esta supuesta actividad irregular por parte del PRI. El que era el secretario de Hacienda era Luis Videgaray.
precisamente es el 7 de septiembre del 2016, cuando viene el cruce ya de actividades, ¿no? Meade pasa a la Secretaría de Hacienda y el secretario Videgaray pasa a la Cancillería. Entonces es falso que Meade haya sido secretario de Hacienda y por lo tanto dado esa cantidad impresionante de dinero, en todo caso para que fuera malversada en los comicios. Secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Esta tarde un juez de control en Chihuahua vinculó a proceso por peculado agravado a Alejandro Gutiérrez. Los abogados del secretario general adjunto del PRI le pidieron al juez Octavio Rodríguez que adelantara la audiencia de vinculación a proceso para conocer las medidas en su contra y pues que desde hoy se resolviera su situación jurídica. Alejandro Gutiérrez se reservó el derecho a declarar. Alejandro Gutiérrez fue detenido ayer por policías federales en Saltillo, Coahuila, trasladado precisamente allá a Chihuahua. Es acusado presuntamente de haber desviado 250 millones de pesos que la Secretaría de Hacienda destinó al gobierno de Chihuahua y que finalmente habrían sido utilizados para financiar campañas electorales del PRI el año pasado. La operación se habría realizado entre diciembre del 2015 y octubre del 16, cuando Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, Mario Fabio Beltrón, es presidente del PRI. La PGR confirmó a Imagen Noticias que la maestra Elbester Gordillo salió esta tarde del Hospital Español, o salió de su casa, finalmente, donde ella está ahora en prisión domiciliaria, fue al Hospital Español a una consulta programada, una consulta de rutina. Esta es la primera salida que tiene desde que el viernes fuera trasladada a su departamento en Polanco, pues para seguir con su proceso en prisión domiciliaria. La maestra Gordillo acudió a esta consulta, fue llevada, por supuesto, por las autoridades federales, la regresaron y desde hace un buen rato está de vuelta la maestra ahí en su departamento en Polanco. En otras cosas, campesinos y diputados de Chihuahua se enfrentaron durante la sesión de hoy en el Congreso local. Los campesinos manifestaron su inconformidad por el presupuesto que se destinó al campo para el año 2018 y al no recibir respuesta de los legisladores, tomaron la tribuna y se suspendió la sesión. Y en Colima, el presidente municipal de Tecomán, José Guadalupe García, le dio una cachetada a un trabajador del IF que estaba manifestándose en el ayuntamiento, que lo vamos a ver, por el pago de pensiones. Y ahí pasa y miren nomás, ahí está el bofetadón. ¿Cómo que no? Según medios locales, el trabajador identificado como Rodolfo Ábalos dijo que después de la agresión los policías todavía lo llevaron a los separos. El presidente municipal, encima de la muestra gráfica que le presentamos, negó los hechos, pues cómo se le ocurre que lo va a aceptar, y dijo que el trabajador es un actor. En fin, ¿qué más tenemos, Paola? Paola Barquet, buenas noches. Una avioneta con 5 personas a bordo se desplomó esta mañana en Playa del Carmen. De acuerdo con los reportes del municipio de Solidaridad, la avioneta, que pertenece a la empresa Aerosaab, partió de Playa del Carmen hacia Chichén Itzá y cerca de las 10 de la mañana desapareció de los radares, por lo que se activó un operativo de búsqueda. Se presume que el desplome fue debido a una falla mecánica. De los tripulantes rescatados, el piloto fue trasladado al hospital, mientras que los otros 4 pasajeros, procedentes de Londres, Inglaterra, no presentaron lesiones graves. Esta es la tercera vez en 2017 que cae una avioneta con tripulantes a bordo en Quintana Roo. Debido al accidente de ayer por la tarde en el que cayó una retroexcavadora sobre varios vehículos en la vía Magna en la zona de Interlomas, la vialidad va a seguir cerrada al tránsito de vehículos. El consorcio de ingenieros, constructores y consultores responsable de la construcción de este puente vehicular en Huixquilucan dijo que ha colaborado con las autoridades del Estado de México para encontrar las razones de este accidente que dejó 2 muertos y 6 heridos. Por su parte, el alcalde Enrique Vargas del Villar aseguró que se trató de un error humano en una mala maniobra del operador de la retroexcavadora, y mientras tanto los trabajos periciales en torno a las causas continúan.
Jesús Castillo Rangel, el hombre más longevo de México, murió en el Hospital General de Chetumal a causa de una neumonía e insuficiencia respiratoria a los 121 años. En Twitter, la Sedesol dio a conocer esta noticia sobre la muerte de quien era conocido como Don Chucho y que nació en Soconusco, Chiapas. Fue considerado además por muchas décadas el último revolucionario por ser la última persona con vida que participó en la Revolución Mexicana. El cuerpo de Castillo Rangel fue trasladado a la comunidad Nicolás Bravo, al sur de Quintana Roo, para ser sepultado junto a los restos de su esposa. Los catalanes votaron hoy en unas elecciones autonómicas por tercera vez en 5 años y además con el objetivo de dirimir entre un gobierno que continúe con el proceso independentista o uno que intente volver al orden constitucional. La participación fue del 81.8%. Barcelona fue el municipio que más ha votado con 82% de la población y Ciudadanos ganó por primera vez las elecciones catalanas, pero la suma de formaciones independentistas sigue conservando una ajustada mayoría absoluta en el Parlamento y esto abre la puerta a que se mantenga la inestabilidad política de los últimos 5 años. Manuel, buenas noches. Gracias, Paola. Muy buenas noches. Continúan las afectaciones para el peso mexicano luego de la aprobación de la reforma fiscal en Estados Unidos. Hoy el dólar interbancario pues llegó a los 19 pesos con 49 centavos, su cotización más alta desde el 14 de marzo. En ventanillas bancarias el peso se vendió hasta en 19,80, así que el dólar 19,80 centavos. La inflación también reportó números desfavorables. Durante la primera quincena de diciembre se elevó 0.44% para colocarse en una tasa anual de 6.69%. Esto representa una cifra récord, la más alta en 16 años. El alza es atribuible, pues, como todo el año, al aumento del precio del gas LP. Y sobre esto, nuestro compañero Rodrigo Pacheco entrevistó a Alejandro Díaz de León, recientemente nombrado gobernador del Banco de México. Le preguntó sobre estos datos de la inflación y Díaz de León dijo que aunque el año ha sido complejo, en enero se pronostica una baja de ese indicador de la inflación. La entrevista, por cierto, mañana completa, versión completa en el periódico Excelsior. Este año ha sido complejo en materia inflacionaria. Tuvimos en la primera mitad del año, sobre todo el choque del incremento en los precios de las gasolinas y también la depreciación del tipo de cambio. Dio lugar a un incremento muy importante en la inflación. Llegó en agosto a un nivel de 6.66%. Comenzó a descender y en noviembre y en esta primera quincena de diciembre lo que empezamos a registrar fue algunos choques adicionales. Entonces, este entorno para la inflación es más complejo de lo que se había anticipado. Sí fueron choques adicionales que no se tenían previstos, dieron lugar a este segundo rebote, por así decirlo, en la inflación. Consideramos que en enero ya va a comenzar con mayor claridad la inflexión a la baja. México se convirtió en el 7º país más visitado a nivel mundial. De acuerdo con el estudio Panorama Actividad Turística México, al finalizar el año, al país habrá recibido más de 38 millones de turistas. Los primeros 3 lugares los ocupan Francia, España y los Estados Unidos. Un cambio, vamos a ver esta historia, un cambio en las disposiciones para tramitar cédulas profesionales tiene a los pilotos recién titulados sin poder volar. Los egresados de la carrera de piloto comercial no pueden tramitarla, pero tampoco pueden hacerlo las escuelas en las que estudiaron. El título a lo mejor me lo dan, pero pues yo con el título no puedo volar, no puedo hacer nada. Me dicen que no saben cuándo me pueden agendar una cita para la cédula y pues hoy por hoy estamos casi a final de año y no tenemos una respuesta. Originario de Monterrey, Nuevo León, Antonio vive desde hace meses cerca del aeropuerto de Atizapán, en el Estado de México, en espera de poder despegar. Aunque terminó su carrera como piloto comercial hace medio año, no puede participar en ningún concurso laboral. Cambios recientes en los trámites para obtener la cédula profesional tienen a los egresados de esta carrera atrapados en un limbo burocrático. Ni la SEP, ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ni las escuelas de aviación pueden tramitar sus cédulas necesarias para obtener licencias y poderse contratar con las líneas aéreas. Ya no es un proceso de que se estén tardando, sino es un proceso que ya hasta se puede decir que nos están negando. Todo comenzó el pasado 7 de septiembre cuando la Secretaría de Educación Pública cerró la Dirección General de Profesiones,
la oficina responsable de registrar los títulos de profesionistas y expedir sus cédulas. El anuncio oficial publicado en su página de internet advertía a los usuarios que el cierre era para modernizar sus trámites y que reanudarían actividades 30 días después, el 9 de octubre, tanto en línea como en su nuevo domicilio. Pero el servicio no se reanudó. La página de internet para obtener una cita y tramitar la cédula no volvió a funcionar. Y la SEP avisó a los interesados vía correo electrónico que ya no habría atención individual, que cada institución educativa se encargaría del trámite. ¿Qué sucede? Que en México las escuelas de aviación no tienen registro de validez ante la SEP. Entonces el alumno obtiene su título y en el momento que tiene que tramitar su cédula, pues se topa con pared. En México, la carrera de piloto comercial es una carrera técnica. Las escuelas de aviación son verificadas por la Autoridad Aeronáutica Federal, pero sus planes de estudio no están avalados por la SEP. El Colegio de Pilotos Aviadores de México, una de las instituciones que participa en la evaluación de los estudiantes, ha propuesto a la SEP 2 alternativas para resolver este problema. Abrir una ventanilla de atención específica para los egresados de la carrera de piloto comercial, o que el colegio tenga registro oficial para poder realizar los trámites de quienes se aprueben el examen final. La SEP no se ha pronunciado en ningún sentido y los egresados continúan sin poder volar. Entonces ya me quedo en el limbo y esperar a ver cuándo ya se les ocurre resolver esto. Y bueno, lo que más nos afecta es que no puedes trabajar. Pues no pueden trabajar. Vamos a hacer un corte y al regresar Monterrey. Monterrey venció al Pachuca, se lleva el título de la Copa MX, así que en una de esas pues no se van a deprimir. Volvemos con esta información. Gihanger intenta... ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Vámonos con información deportiva. Ya decías... Hay campeón de Copa MX, Monterrey en contra de Pachuca, el equipo de Rayados, Antonio Mohamed, que se va, que se queda. Pues hoy le da una alegría que le sabe muy poco a la afición de Rayados del Monterrey. Esta jugada aparecía así en el primer tiempo. Gran atajada por parte de Alfonso Blanco después de la individualidad hecha por parte de Dorlan Pavón. Seguían los Rayados dominando en los lineos del área. Gran jugada por parte de Banjoni con un túnel contra Honda, y el mismo Honda aquí cobraría el tiro de esquina. Y el Pachuca, pues todavía con jet lag después de su participación en el Mundial de Clubes, no puede definir Franco Jara, tampoco su compañero. En la primera parte se fueron 0-0. Vendría esta oportunidad con este remate de larga distancia y el arquero Carrizo atajaba en 2 tiempos. Gran jugada, pase filtrado y la definición perfecta por parte de Avilés Hurtado. Ahora sí no falla el colombiano y campeón de goleo del fútbol nuestro. Gran definición, gran pase por parte de Dorlan Pavón. Nada puede hacer Blanco. Monterrey quería más. Avilés Hurtado por la izquierda. Bien este tiro de pierna derecha. Y muy bien el guardameta de los Tuzos tapando la oportunidad para Rayados. Carrizo aquí exigido con esta jugada en 2 tiempos. Primero con el rechazo y después mandando la pelota a tiro de esquina. Y fue todo para el conjunto del Pachuca. Rayados, campeón de Copa MX. Le sabe muy poco al conjunto del turco Mohamed después de perder la gran final, la final regia en la Liga MX. Y seguimos con información del fútbol mexicano. Tal y como se esperaba, Paco Gémez encontró rápidamente trabajo. El ex técnico de Cruz Azul fue confirmado este día como nueva estratega de la Unión Deportiva Las Palmas, equipo que actualmente ocupa el último lugar de la Liga Española con tan solo 11 puntos. Gémez regresa así a la Liga de las Estrellas para vivir su segunda etapa en Las Palmas. Su objetivo es claro, salvar la categoría, algo que se ve realmente complicado. Pero Gémez no se fue solo, a falta de solamente la confirmación oficial. Todo apunta a que se sumaría a este proyecto el argentino Gabriel Peñalba, quien hasta hoy se entrena con el Cruz Azul y está en los planes del portugués Pedro Caixinha, flamante estratega celeste. Las especulaciones aumentaron cuando esta foto apareció en redes sociales. Edgar Méndez subió a su cuenta de Twitter una foto despidiéndose de su compañero, misma que minutos después fue borrada. La buena noticia para la máquina, para tu máquina, querido Manuel, es que están por amarrar al argentino Walter Montoya, quien no tuvo suerte en el Sevilla de España. Y bueno, la selección mexicana de fútbol terminó el año 2017 en la posición 16 del ranking de la FIFA, luego de que el combinado dirigido por Juan Carlos Osorio cerrara este 2017 en buena forma tras los juegos amistosos, donde empató con Bélgica y venció a Polonia. Alemania, rival con el que debutará el tricolor,
encabeza la clasificación al terminar el año invicto. Y bueno, le sigue en el podio el espectacular Brasil de Tite y el campeón de Europa, Portugal, en el tercer sitio. Y bueno, gran día para los mexicanos que militan en el Porto, y es que los Dragones vencieron 3-0 al Río Ave en el segundo partido de la fase de grupos de la Copa de Portugal. Aquí vamos a ver la primera oportunidad, gran pase de Héctor Herrera, de taquito para Tiquinho, anotaba así el 1-0. Gran partido de Héctor Herrera, jugó los 90 minutos. Aquí el segundo gol por parte de Musa Marega, el africano, y de esta manera sí ponía el 2-0. Penal. Lo relevante es que el señor Miguel Ayun regresó a la acción después de que no veía partido, no jugaba desde el pasado 17 de noviembre. En la información deportiva, querido Manuel, buenas noches. Gracias, Roberto. Buenas noches. Hacemos un corte y al regresar, la ONU condenó la decisión de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. México se abstuvo de votar esta condena. Los detalles luego de la pausa. General de la ONU condenó la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén y no a Tel Aviv como la capital de Israel. La resolución se aprobó con 128 votos a favor, 9 en contra, 35 abstenciones, una la de México. La decisión de Trump complicó las negociaciones para un acuerdo de paz entre palestinos e israelíes. El gobierno de Estados Unidos respondió a esta resolución con una advertencia hacia los países que votaron a favor de la condena. We will remember it when we are called upon to once again make the world's largest contribution to the United Nations. And we will remember it when so many countries come calling on us, as they so often do, to pay even more and to use our influence for their benefit. No vote in the United Nations will make any difference on that. But this vote will make a difference on how Americans look at the UN, and on how we look at countries who disrespect us in the UN. And this vote will be remembered. Y como le digo, México fue uno de esos 35 países que se abstuvo en la votación. El embajador ante la ONU, Juan José Gómez, aseguró que México está en contra de la decisión de Estados Unidos, pero consideró que la condena emitida por Naciones Unidas pues tampoco ayuda para el proceso de paz. México se ha abstenido en esta votación porque está preocupado por la distorsión que está sufriendo la legítima búsqueda de la paz entre Palestina e Israel. Hoy estamos más lejos de que se alcance un acuerdo, no estamos más cerca. Estados Unidos debe ser parte de la solución al conflicto entre palestinos e israelíes y no debe convertirse en un obstáculo adicional que complique los avances. Hace unos momentos el Congreso de Perú votó a favor de la permanencia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. La oposición fracasó en su intento por destituir al presidente peruano, acusado presuntamente de recibir pagos para otorgar contratos a la empresa Odebrecht. Kuczynski ha negado las acusaciones. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Se queda con ¿Qué importa? Muy buenas noches. Descanse. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.